Hemos estado ausentes los últimos días, pero hoy regresamos para platicarte sobre el paisajismo en México. Seguramente en más de una ocasión te has encontrado con imágenes del paisajismo porque por mucho tiempo salieron en cajas de cerillos y eran pinturas del paisajista Jorge Casares Campos del siglo XX. En este video te vamos a platicar en qué consistió este género artístico. Bienvenidos a Perihistoria, yo soy Ceci y no te vayas que este video se pone bueno. El romanticismo, un movimiento que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, que no solo transformó la esfera de lo filosófico e intelectual, sino que también entró en el ámbito de lo político, lo social, lo artístico, entre muchos más. Promovió ideas que buscaban separar las acciones humanas de lo racional, es decir, impulsar todo aquello que fuera sublime, en el sentido de que sobrepasa nuestra capacidad intelectual de lo racional, o sea, lo irracional. Todo esto como parte de la realidad humana. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, cosas que hoy en día son muy comunes, como darle importancia al individuo, a sus emociones, a sus sentimientos o a sus sueños, fueron ideas que surgieron con el romanticismo desde esos siglos, porque buscaban dejar de lado la idea de que todo debía ser lógico y explicado con el método científico, para ahora darle importancia al ser humano. En el ámbito artístico, esto se tradujo en empezar a pintar otro tipo de temas como fueron el patriotismo, el nacionalismo, los sueños, la imaginación, entre otros, y a darle importancia a géneros pictóricos que hasta ese momento habían quedado relegados por la academia porque no cumplían con los cánones de técnica y de belleza, como es el caso del costumbrismo y ¿adivinan qué otro? Exacto, el paisajismo. En el caso de México, estas ideas se adaptaron a la realidad del país, que para el siglo XIX, como hemos visto en videos anteriores, pues era muy inestable en la mayoría de los ámbitos. Entonces, tanto el romanticismo como las ideas de la modernidad en México se tradujeron en la necesidad de construir una identidad nacional y demostrar cómo el país era una nación moderna. Todo ello a través de distintos medios, uno de los cuales fue el arte. ¿Cómo es que estas ideas románticas llegaron a México entonces? Un hecho muy importante es que en 1843 Antonio López de Santana decretó el restablecimiento de la Academia de San Carlos, que había quedado sin apoyo desde el fin de la Guerra de Independencia. De esta forma se transformó la institución, se le dio un reconocimiento legal y fondos para su funcionamiento. Su reorganización abarcó varios puntos, pero los que hay que tener en cuenta fue la contratación de nuevos directores provenientes de Europa para las distintas disciplinas artísticas y el cambio del plan de estudios, bajo la supervisión de dichos maestros, para modernizar los contenidos. El nuevo plan incluyó, entre otras cosas, el dibujo de paisaje. Para 1855, el entonces director de pintura de la Academia, Pellegrin Clavé, le ofreció la clase de paisaje y perspectiva al pintor italiano Eugenio Landesio, quien por varios años fue maestro en la Academia, y a quien se le considera que consolidó la práctica de este género en México. Tuvo varios alumnos, entre los que destacan Luis Coto y Maldonado y Salvador Murillo, pero el que sin duda es uno de los más destacados y reconocidos es José María Velasco. Tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano y la victoria de los liberales, estos vieron en Velasco un gran potencial como paisajista, ya que parte de su proyecto político era la ya mencionada identidad nacional, a partir de la exaltación de lo propio. Y con la pintura de paisajes nacionales podían lograr eso a partir de la exaltación de la naturaleza y de la diversidad del país. Entonces se le empezaron a hacer varios encargos a Velasco que cumplieran con esos propósitos. Además, al regresar Landesio a Europa, Velasco se quedó con su clase en la academia y se encargó de formar a las siguientes generaciones de pintores. En general, las obras de paisajismo que se hicieron en México se caracterizaron principalmente por mostrar volcanes, minas, cielos claros, vistas a la distancia, torres de iglesias y por retratar una vida idílica y pastoril. El género del paisaje que se practicaba en la academia, con el tiempo llegó a tener una clasificación compleja de acuerdo al tipo de vista que se pintaba. Estaba, por ejemplo, el género de bosques, el género de edificios exteriores, el género de lagos, del género de celajes tempestuosos y tranquilos, el género histórico profano, entre muchos otros. El paisajismo resultó ser uno de varios medios a través de los cuales se quería promover un sentimiento de identidad nacional, a partir de mostrar lo propio del país, lo que los hacía únicos y los diferenciaba frente a los demás. La pintura de temas históricos o la literatura
fueron otras herramientas para intentar llevar a cabo ese proyecto, el cual estaba ligado a los intereses de los políticos que ostentaron el poder durante aquellas décadas. Si les gustaría ver todas estas pinturas en vivo, los invitamos a visitar la exposición permanente en el Museo Nacional de Arte que está dedicada al paisajismo en México. Ahora ya saben en qué consistió y cómo se desarrolló el género del paisajismo en México. ¿Qué les pareció? ¿Les llamaron la atención algunos nombres que mencionamos? ¿Qué otros temas les gustaría conocer? Leeremos sus comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ceci y nosotros somos Perihistoria. ¡Hasta la próxima! A partir de la exaltación de lo propio. Volteé mucho tiempo.